Antonio, te llevo a Brasil, donde hubo sorpresa. A Brasilia. Ya sé, pero es política de lo que vamos a hablar. Es política. Claramente no vale la pena para otra cosa más que para la política, donde hubo sorpresa en el juicio de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos que el resultado estaba cantado. ¿Por qué? Y porque uno de los jueces de los 5 que están en la sala donde se va a determinar si Bolsonaro es culpable o inocente de golpe de Estado, uno es el que es el mayor enemigo de Bolsonaro desde hace muchos años, Alexandre Moraes, que fue el primero en anunciar su voto. Y después los otros tenés 2, con 3 es suficiente para la condena, tenés 2 que fueron abogados y amigos de Lula hasta hace unos meses. Flavio Dino y Cristiano Zanin. Es decir, los 3 votos ya los tenías garantizados. Claro, la duda es si perdías 4-1 o 3-2. Exactamente. Lo que no se esperaba, que Luis Fuchs pudiera votar en contra, no era descabellado. Pero lo que no se esperaba es que fuera tan lapidario con todo el proceso que está llevando adelante la misma corte, porque suele haber cierto corporativismo. Sí, está bien. Son, en definitiva, otros jueces de la corte y sobre todo de Moraes quien está impulsando todo. Vos votás en disidencia, pero es de lo jurídico. Claro. Ahora, fue lapidario. Lapidario. Luis Fuchs, que es un juez que de los 11 que tiene la corte, es de los que tiene perfil más técnico. Fue nombrado por Dilma Rousseff en el año 2011. Es decir, no es que es alguien que viene de la oposición, pero que ya había sido promovido antes por Fernando Enrique Cardoso, es decir, que tenía consenso, digamos, tanto de la izquierda como de la derecha, que no tiene paso por la política, a diferencia de otros de los jueces del Supremo Tribunal Federal. Y yo te voy a enumerar algunas de las cosas que dice. Lo primero que dice es: ese es un juicio que no tendría que haberse realizado ante la Corte. Porque la Corte solamente tiene competencia cuando se trata de las personas que tienen fuero especial, que son esencialmente los altos funcionarios. A Bolsonaro le podía caber mientras era presidente. Claro, Bolsonaro ya no es más presidente. Pero además los otros 7 imputados, ninguno está dentro de esa categoría. Así que nunca tendría que haberse hecho ante la Corte. Si se hiciera ante la Corte, tendría que haber ido primero a un tribunal inferior. Esto iba a significar que fuera mucho más largo. Claramente la Corte no quería eso. Segundo, o de Moraes no quería eso. Segundo, si se hiciera ante la Corte, tendría que ser ante el Pleno de la Corte, por la gravedad institucional de lo que se está hablando. No ante 5. No ante 5. Y justamente se elige la sala donde está el mayor enemigo de Bolsonaro y 2 ex amigos de Lula. ¿Y entonces? Lo van a condenar igual. Lo van a condenar igual. Eso no va a cambiar. Lo que sí, algunos dicen, bueno, quizás se puede abrir acá. Pasan 2 cosas, me parece. Una, se puede abrir una ventana para que haya algún recurso de nulidad por el cual el Pleno de la Corte tenga que revisarlo. Yo creo que igual si vos vas al Pleno de la Corte están los votos en contra de Bolsonaro, porque vos tenés una corte, insisto, bastante politizada, aunque habría que ver. Y yo creo que también esto alienta los procesos que se están desarrollando en el Congreso para una amnistía. Me parece ¿Cuál es que el argumento por el que se eligieron 5 jueces sobre 11? No, es así. Son 2 salas el Supremo Tribunal Federal. Hay un montón de juicios ordinarios que por una cuestión de simplicidad van a una sala, se sortea, va a una sala o a otra sala. Juicios muy especiales terminan siendo discutidos por el Pleno. Acá se fue directamente a la sala donde estaba el impulsor de la investigación, que es, insisto, una sala muy, muy anti-Bolsonaro. Bueno, 5 minutos para las 7 de la mañana ya en todo. Te llevo a Brasil, donde hubo sorpresa. A Brasilia. Ya sé, pero es política de lo que vamos a hablar. Es política. Claramente no vale la pena para otra cosa más que para la política, donde hubo sorpresa en el juicio de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos que el resultado estaba cantado. ¿Por qué? Y porque uno de los jueces de los 5 que están en la sala donde se va a determinar si Bolsonaro es culpable o inocente de golpe de Estado, uno es el que es el mayor enemigo de Bolsonaro desde hace muchos años, Alexandre Moraes, que fue el primero en anunciar su voto. Y después los otros tenés 2, con 3 es suficiente para la condena, tenés 2 que fueron abogados y amigos de Lula hasta hace unos meses. Flavio Dino y Cristiano Zanin. Es decir, los 3 votos ya los tenías garantizados. Claro, la duda es si perdías 4-1 o 3-2. Exactamente. Lo que no se esperaba, que Luis Fuchs pudiera votar en contra, no era descabellado. Pero lo que no se esperaba es que fuera tan lapidario con todo el proceso que está llevando adelante la misma Corte, porque suele haber cierto corporativismo. Sí, está bien. Son, en definitiva, otros jueces de la Corte y sobre todo de Moraes quien está impulsando todo. Vos votás en disidencia, pero es de lo jurídico. Ahora, fue
lapidario. Lapidario. Luis Fuchs, que es un juez que de los 11 que tiene la Corte, es de los que tiene perfil más técnico. Fue nombrado por Dilma Rousseff en el año 2011. Es decir, no es que es alguien que viene de la oposición, pero que ya había sido promovido antes por Fernando Enrique Cardoso, es decir, que tenía consenso, digamos, tanto de la izquierda como de la derecha, que no tiene paso por la política, a diferencia de otros de los jueces del Supremo Tribunal Federal. Y yo te voy a enumerar algunas de las cosas que dice. Lo primero que dice es: ese es un juicio que no tendría que haberse realizado ante la Corte. Porque la Corte solamente tiene competencia cuando se trata de las personas que tienen fuero especial, que son esencialmente los altos funcionarios. Sí. A Bolsonaro le podía caber mientras era presidente. Claro, Bolsonaro ya no es más presidente. Pero además los otros 7 imputados, ninguno está dentro de esa categoría. Así que nunca tendría que haberse hecho ante la Corte. Si se hiciera ante la Corte, es de una o sea, tendría que haber ido primero a un tribunal inferior. Esto iba a significar que fuera mucho más largo. Claramente la Corte no quería eso. Segundo, o de Moraes no quería eso. Segundo, si se hiciera ante la Corte, tendría que ser ante el Pleno de la Corte, por la gravedad institucional de lo que se está hablando. No ante 5. No ante 5. Y justamente se elige la sala donde está el mayor enemigo de Bolsonaro y 2 ex amigos de Lula. ¿Y entonces? Lo van a condenar igual. Lo van a condenar igual. Eso no va a cambiar. Claro. Lo que sí algunos dicen, bueno, quizás se puede abrir acá. Pasan 2 cosas, me parece. Una, se puede abrir una ventana para que haya algún recurso de nulidad por el cual el Pleno de la Corte tenga que revisarlo. Yo creo que igual si vos vas al Pleno de la Corte, están los votos en contra de Bolsonaro, porque vos tenés una corte, insisto, bastante politizada, aunque habría que ver. Y yo creo que también esto alienta los procesos que se están desarrollando en el Congreso para una amnistía. Bueno. Me parece ¿Cuál es el argumento alienta. por el que se eligieron 5 jueces sobre 11? No, es así. Son 2 salas el Supremo Tribunal Federal. Hay un montón de juicios ordinarios que por una cuestión de simplicidad van a una sala, se sortea, va a una sala o a otra sala. Juicios muy especiales terminan siendo discutidos por el Pleno. Acá se fue directamente a la sala donde estaba el impulsor de la investigación, que es, insisto, una sala muy, muy anti-Bolsonaro. Bueno, 5 minutos para las 7. Qué lejos ha quedado la cumbre de Alaska, donde se reunían Vladimir Putin, Donald Trump. Parecía que empezaba a desandarse un camino hacia algún tipo de paz en Ucrania, porque ahora estamos hablando de mensajes fuertes de Trump para tratar de responder a la agresión sin precedentes de Rusia, que envió por lo menos una docena de drones a cruzar el espacio aéreo de Polonia, drones que algunos de ellos fueron derribados por la Fuerza Aérea Polaca, en lo que constituye el primer ataque que tiene que hacer la fuerza de un país miembro de la OTAN contra Rusia desde que ha comenzado la guerra en Ucrania. En ese contexto, Trump claramente ratifica y defiende, obviamente, a Polonia, aliado de Estados Unidos y de la OTAN. ¿Qué es esto de Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allí vamos. El mensaje de cierre, justamente, que es enigmático, que no está claro a qué se refiere, pero que evidentemente le da el apoyo a la OTAN, le da el apoyo a Polonia. Trump, encima, había recibido 2 días antes de que esto sucediera al presidente de Polonia en la Casa Blanca, con lo cual es una doble provocación por parte de Rusia. Todos están leyendo lo mismo. Rusia está tanteando, está testeando, está queriendo sembrar dudas y temor respecto de cuáles serían sus intenciones en esta guerra, donde ya no es solo contra Ucrania, sino también contra la OTAN. Vamos al tema Charlie Kirk, al tema que obviamente genera enorme impacto en los Estados Unidos, contando un poco, si te parece, quién era este personaje, por qué hoy tenés a un país tan sensibilizado. Creo que tenemos un video que está bueno, es muy cortito, de él hace un tiempo haciendo lo que él hacía habitualmente. Él iba a las universidades, creó toda una organización política que es Turning Point USA, con solo 18 años, para dar un debate ideológico en un lugar hostil para las ideas conservadoras, para las ideas vinculadas al cristianismo. Escuchá, si querés, cómo debatía y qué pensaba Charlie. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement where violence is not an option. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that Qué group. punto, para el momento actual que se está viviendo en el mundo, ¿no? Porque la verdad que lo que estamos viendo en Estados Unidos no es muy diferente de lo que pasa en la Argentina, de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en España. Digo, estamos en un momento donde está siendo muy difícil el diálogo
entre personas que piensan imposible. diferente. Imposible. Imposible. Decís algo que no te gusta, te dicen cualquier cosa, dice alguien. Es imposible. Las redes Claro. sociales además conspirando mucho eso porque van creando un clima donde uno solamente consume aquellos que piensan igual y donde se da esta cacería cuando se detecta que alguien está pensando algo diferente. Y él era claramente un promotor del debate. Digo, él nace en Illinois en 1993, 31 años tenía, estaba casado, tenía 2 hijos. 18 años él empieza su armado bien político universitario con presencia Turning Point USA en 850 universidades de todo Estados Unidos. Claramente era la red juvenil conservadora más importante del país y se convierte en alguien que junta mucho voto joven para Donald Trump. Históricamente los jóvenes, mucho más inclinados a las ideas de izquierda, muy demócratas. Bueno, Charlie Kirk fue alguien que juntó mucho voto para Trump en 2020 y sobre todo en 2024, por eso alguien muy cercano, por eso Trump lo recibió varias veces en la Casa Blanca, lo recibió también en Mar-a-Lago en los 4 años en los que estuvo fuera del poder y hizo todos los mensajes que hizo desde que se confirmó su asesinato y su muerte, ¿no? Y bueno, de hecho organiza Students for Trump, él en redes sociales era una cosa impresionante. Millones y millones de seguidores, tanto en el podcast, en el show que tenía, en redes sociales, en X, en YouTube. Muy defensor de la idea del movimiento MAGA, es decir, de que Trump venía de alguna forma a restablecer los valores conservadores. Muy cristiano, muy devoto, muy de una idea de una defensa de la familia tradicional. Lo criticaba mucho porque defendía que las mujeres tenían que tener todo el derecho a decidir no tener una carrera profesional para dedicarse a ser madres y que eso no debía ser cuestionado, digamos, que eso obviamente era de las cosas que más le criticaban sus adversarios ideológicos. Crítico del aborto, muy crítico de la ideología de género, de todo lo que conocemos como el wokismo, que está obviamente muy presente y muy fuerte en las universidades. Y esto, permanentemente, debate, iba. Prove me wrong era uno de sus lemas, ¿no? Como, demostrame que estoy equivocado, conversemos, dialoguemos. Por eso es muy difícil no pensar que esto marca un golpe de alguna forma para un debate que ya está totalmente quebrado en Estados Unidos, donde vos tenés extremos que consideran al otro como una aberración y como alguien que no tiene casi que derecho a existir solamente por sus ideas. Me parece que estamos en una ola de violencia complicada. Con algo que está pasando en Estados Unidos, que es que hay un sector que dice los que piensan diferentes son... no se puede aceptar directamente lo que piensa esa gente y debe ser eliminada. Y lo mismo del otro lado. O sea, estamos ante una destrucción del debate. Esto fue a las 12:20, Utah, una de las universidades en Utah, en la ciudad de Orem. Hacía 20 minutos que estaba hablando justamente de tiroteos masivos, de la violencia armada vinculada también a cuestiones ideológicas a partir de otros casos, porque venimos viendo una serie de una concatenación de hechos, de asesinatos que apuntan justamente a ciertas ideas conservadoras o a defensores de ciertas ideas conservadoras.